Shalom, amados hermanos, es una bendición nuevamente podernos conectar en este precioso día. Le damos gracias al Creador por darnos la vida. Bien, en esta oportunidad vamos a tocar la segunda parte, ¿verdad?, del tema que comenzamos, que es acerca de las traducciones, pero antes estamos haciendo vamos a decir, un estudio de cómo se formó la Biblia, ¿verdad? Para luego, después de su formación, pues, y de hecho, el objetivo, ¿verdad?, de la Biblia, que pues vamos a tratar hoy la parte del Nuevo Pacto, llamado Nuevo Testamento también, para entender, ¿verdad?, cómo decir, el gran amor de Dios, del Eterno para la humanidad. Así que pues vamos a hacer una oración, vamos a hacer una breve oración para que el Eterno, nuestro Padre, esté con nosotros en esta hora. Les invito a orar, mis amados hermanos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim, nuestro Rey del universo, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Gracias, Abba, le damos en esta hora toda Rabá, muchas gracias por la vida que nos presta. Le pedimos en esta hora, Abba, que nos acompañe en este estudio y que sea usted el que nos dirija a través de su Ruach HaKodesh. Gracias, Abba, se lo pedimos y se lo imploramos en el nombre de su Hijo, en el nombre de Yeshua, nuestro amado Mesías, y decimos amén y amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a entrar a lo que es la segunda parte. La segunda parte del tema que estuvimos estudiando, y pues el tema se llama las traducciones de la Biblia, pero hemos iniciado con la parte de cómo se formó la Biblia, y hemos hablado del mal llamado Antiguo Testamento, ¿verdad? Hemos dicho que es el Tanakh, y el día de hoy pues vamos a hablar es decir, la segunda parte de nuestro tema será justamente lo que van a ver en pantalla en este momento. Voy a poner las diapositivas y ahí tenemos la segunda parte. Vamos a hablar del pacto renovado, así, del pacto renovado. Comúnmente, fíjense bien, en las Biblias actuales, en toda Biblia cristiana, por decirlo así, existe lo que es una hojita en medio de la Biblia. Existe una hojita en blanco, y esa hojita en blanco hace una separación de lo que es el Nuevo y el Antiguo Testamento, porque así es visto: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, dando pareciera de que lo que es desde Génesis hasta Malaquías es algo que como que ya no sirviera, ¿no? De hecho, algunos, ¿verdad?, toman de base Hebreos 8:13, ¿verdad?, donde dice que donde habla del nuevo pacto, que si el viejo pacto ya se dio por terminado y está pronto a desaparecerse. Cuando las escrituras hablan justamente allá en Hebreos 8:13 del nuevo y del antiguo, no se refiere a testamentos. O sea, no se refiere a que el Antiguo Testamento ya pues pronto va a desaparecer. No, se refiere al antiguo pacto, es decir, se está hablando del pacto que el Eterno hizo con la nación de Israel a través de Moisés. Pero el punto es que muchas veces pensamos de que pues ese pacto desapareció y entonces se acabó el pacto de Dios con Israel. No, realmente el Eterno se mantuvo fiel y lo que hizo fue renovar el pacto. Fíjense bien, por eso es de que luego nace lo que es el mal llamado, o así se le llama, se le llama Nuevo Testamento, ¿verdad? Nuevo Testamento, pero que en realidad tenemos que comprender qué realmente es lo que llamamos Nuevo Testamento. ¿Qué es, verdad? ¿Por qué
porque luego, ¿verdad? Se unió a la parte de lo que se le llama también Antiguo Testamento, y como dije, hay una hoja que la separa, una hojita blanca que pues pareciera que hay una división, ¿no? Como decir, muchos piensan que de esa vamos a decir, de esa página blanca hacia atrás, eso es para Israel, o era para Israel, y de esa paginita blanca hacia adelante, eso es para la iglesia. Pero realmente, como tenemos en otros estudios que ya hemos dado, quién es la iglesia, quién es Israel, cuál es la diferencia. De hecho, hay un tema que mucho lo he recomendado que lo vean y está en su canal, que es la restauración de Israel, el segundo éxodo, y la identidad de los gentiles, ¿verdad? Para entender estas grandezas. De verdad yo me quedo corto. Entonces, justamente lo que es el nuevo, fíjense bien, se le llama nuevo. Cuando dije, estaba explicando el antiguo pacto con el nuevo pacto, y lo que desaparece no es el Antiguo Testamento, según Hebreos 8:13, sino que el pacto que justamente en Éxodo 24 Moisés hace, donde se sacrifican animales. Es decir, ese pacto es el que está pronto a desaparecerse, ¿verdad? Pero el nuevo pacto en la sangre del Mesías también es con Israel. Entonces, y eso es lo que vamos a tratar de dar a entender con lo que vamos a ver en esta oportunidad. Y pues justamente voy a poner una vez más las diapositivas. Y como dije, pues estamos en la parte de cómo se formó la Biblia, ¿verdad? Si el Eterno nos da la vida, el próximo lunes, ¿verdad? La próxima semana vamos a entrar ya de lleno a las traducciones. Cómo llegó la Biblia ya una vez formada, del siglo I hasta nuestra fecha, ¿verdad? Pero pues es muy importante para mí que entendamos la razón de lo que es el nuevo pacto, así, ¿verdad? De hecho, tal como voy a colocar en este momento, tenemos acá el objetivo. Fíjense bien, como ustedes están viendo ahí una imagen. Esa imagen, pues ahí hay unas palabritas en hebreo y dice: pondré mi Torá en tu corazón. Hay dos referencias que las vamos a ver en un momento. En primer lugar, pues tal como tienen en pantalla, voy a leer esto que he puesto acá. Dice así: el texto original del documento que conocemos como, entre comillas, el Nuevo Testamento, fue escrito, fíjense bien, por judíos, seguidores de Yeshua, del Mesías. Es decir, los escritos, o sea, es decir, el que se le llama Nuevo Testamento, hoy conformado por 27 libros en la Biblia, justamente fue escrito por judíos, ¿verdad? Digo así, cuando digo la Biblia cristiana, digo para hacer la diferencia, ¿no? Porque cuando se habla de la Biblia, del Tanaj judío, digamos, o hebreo, es justamente, no contiene el Nuevo Testamento, pero y que también pues hay una diferencia de libros, que luego vamos a ver la razón. De hecho, hoy pues digamos hay una diferencia de 7 libros del Antiguo Testamento, del que se le llama Antiguo Testamento, que en algunas Biblias está, y en otras, en la mayoría, como Reina Valera, no están esos libros, y sí están en otros libros, en otras Biblias, como la Biblia latinoamericana, por ejemplo. Ahí están esos 7 libros que pues en su momento también formaron parte del canon, vamos a decir, del canon de la Septuaginta, porque la Biblia, digamos, que se tiene hoy en día, es el orden de los libros, no es conforme al Tanakh hebreo, sino que es conforme a la Biblia, o más bien dicho, a la Septuaginta.
el orden que lleva, ¿verdad? Hemos hablado de que el Tanaj hebreo tiene solamente 24 libros, el Antiguo Testamento, mientras, voy a decir así, ¿verdad? Porque ustedes ya saben que no es así, pero es la forma popular que se conoce el Tanaj, Antiguo Testamento, aunque no es correcto, pero hoy en día pues conforma 39 libros, más 27 libros de lo que es el que se le llama Nuevo Testamento. En la Septuaginta pues habían más libros, ¿verdad? De hecho, en la Septuaginta están los otros 7 libros que no aparecen hoy en las versiones, como Reina Valera, por ejemplo. La Reina Valera no tiene esos 7 libros, que de hecho pues quiero mencionarles de una sola vez mejor, ¿verdad? En cierto momento, en una convención, en una reunión que hizo el pueblo judío, en un lugar llamado Yavne o Jamnia, allá por el año 90 después del Mesías, ya cuando el templo estaba destruido y pues cómo iban a hacer las cosas y todo eso. Ahí, digamos, ellos, por decirlo así, decidieron de que de hecho pues algunos libros como el Cantar de los Cantares, ahí se cerró el canon y logró entrar al canon ya de lo que es el Tanaj hebreo. Pero cómo decir, esos 7 libros, y de hecho son más libros, hay otros libros que no entraron, ¿verdad? Que no entraron a lo que es ya la Biblia. O sea, quedaron como libros que se les llaman deuterocanónicos. Deuterocanónico significa segundo canon, ¿verdad? Hoy en día para algunos esos libros también se les llaman apócrifos, que significa algo así como libros no inspirados, pero se logró, es decir, para unos son apócrifos, apócrifos no inspirados, o sea, es decir, totalmente fuera de, lo sacaron así, no valen, y para otros dijeron, no, pues sí, son parte de un canon, de otro canon, ¿verdad? Dijeron como decir, con menos, con menos autoridad, por decirlo así, y quedaron en la Septuaginta. Ahora bien, esos libros hoy en día pues podemos encontrarlos y son libros muy buenos. De hecho, la primera vez que se tradujo la Biblia, por ejemplo la Biblia del Oso, que luego vamos a hablar de ella, la Biblia Reina, solamente la Reina de 1569, poseía esos 7 libros. Cuando más adelante fue la siguiente traducción, que después vamos a ver, también seguía teniendo esos libros hasta el siglo XVIII. Después vamos a dar el año exacto donde esos libros fueron quitados, es decir, fueron sacados, pero en primera instancia fueron, digamos, en este concilio que se le llama de Jamnia, que los judíos pues decidieron que esos libros no iban a formar parte del canon por la razón de que no habían sido escritos en hebreo. Esa es la razón que se dio. Realmente pues para mí, a mi forma de ver, pues sí son libros muy importantes que hay que conocerlos y hay que leerlos. Libros como Macabeos, por ejemplo, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, nos cuentan la historia de cuando de la rebelión de los Macabeos contra los griegos. De hecho está profetizado eso en el libro de Daniel. Otros libros como Eclesiástico, por ejemplo, hay unos capítulos de Daniel. Todos esos libros, hay otro libro que Tobías, por ejemplo, y hay otros libros más, Judith. Son libros que vale la pena conocerlos, es decir, leerlos, ¿verdad? Y pues ahora bien, cuando hablamos ya, ¿verdad? Sin embargo, pues al final de todo, por decirlo así, quedaron, pues la Biblia está como la conocemos hoy, pero quiero entrar un poco más de lleno a lo que es el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Y el Nuevo Pacto, fíjense bien, esos 27 libros que conocemos hoy, fueron escritos por judíos. Es decir, no hay libro en la Biblia
que haya sido escrito por alguien que no pertenezca a la nación de Israel. Entonces, todos los libros, todos, comenzando desde Mateo y terminando por Juan, en la isla de Patmos, que escribió el Apocalipsis, todos ellos fueron judíos, ¿verdad? Esto es bien importante porque no es a pesar de que los escritos, fíjense bien, los escritos más antiguos que se poseen del Nuevo Pacto o del Nuevo Testamento, pues fueron encontrados en griego, así, es decir, hasta los más antiguos fueron encontrados en griego, y en hebreo pues solamente se habla de un libro, de un Mateo, que se le llama de hecho Mateo de Shem Tov, que se halló en unos escritos de un judío llamado Eben Boham, pero de ahí los demás libros pues se encontró, o sea, lo que tenemos, porque son más de 5000 papiros, por decirlo así, más de 5000 pedacitos de rollo, ¿verdad?, que se hay para poder conformar lo que es el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Ahora bien, algunos dicen de que los libros fueron escritos en hebreo y después traducidos al griego. De hecho, hay algunas referencias de los llamados padres de la iglesia que hablan que Pablo escribió algunos libros en hebreo y después fueron traducidos. Sin embargo, pues el hecho de que fueran escritos en hebreo y traducidos al griego, pues podría ser, ¿verdad? Pero tampoco hay ninguna cosa mala en que los libros, en que las cartas de Pablo fueran escritas en griego. ¿Por qué? Porque la mayoría, es decir, las cartas iban dirigidas, si bien es cierto, habían judíos creyentes en Yeshua, pero también habían muchos, vamos a decir, de las naciones, ¿verdad? Los llamados gentiles, que venían pues de hablar y hablaban lengua griega. Entonces, por lo tanto, ¿verdad?, sea de una o de otra manera, lo importante es que los escritos lograron, vamos a decir, porque aquí tuvo que ser el Eterno el que hizo todo esto, ¿verdad?, para que la Biblia la tengamos tal cual la tenemos hoy en día, con todo y todo. Ahora bien, una de las cosas que quiero que veamos en este día es por qué razón tuvo que haber un Nuevo Testamento. Así, ¿por qué razón? ¿Cuál es la razón de ello? Y esto es lo que dice la partecita de abajo que tenemos ahí, y pongo acá yo, es el cumplimiento, fíjense bien, el Nuevo Testamento, por decirlo así, es el cumplimiento de la promesa hecha a nuestros padres. Fíjense bien, es el cumplimiento de la promesa que el Eterno hizo a nuestros padres. ¿Por qué? Bueno, ahorita vamos a ver. En hebreo, fíjense bien, en hebreo se le llama Brit Hadashah, así, Brit Hadashah. ¿Qué significa Brit Hadashah? Significa el pacto renovado, así, el pacto renovado. Es importante que nosotros comprendamos que cuando hablamos de lo que el documento que se le llama Nuevo Testamento, no es un documento que va o que fue escrito para contrariar el Tanakh o el que se le llama Antiguo Testamento, porque muchos hoy en día sí piensan, cuando alguien lee un texto del Tanakh o del Antiguo Testamento, que hay que hacer algo, sacan inmediatamente un pasaje del Nuevo Testamento para decir, mira, aquí dice que ya no. Y si sacamos otra cosa que hay que hacer, alguien se va al Nuevo Testamento, por decirlo así, y busca otro pasaje donde le dice que ya no. Y así, prácticamente el Nuevo Testamento viene a ser para muchos como un escrito para anular lo que dice el Antiguo Testamento. Al final no hay que hacer nada. Y no es así. Por eso es de que es importante lo que quiero enfocar en este día, o lo que quiero dar a conocer, y es la razón de estos escritos, tanto de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, como las cartas de Pablo y pues todas las cartas otras que encontramos de los apóstoles, como el Apocalipsis. ¿Para qué fue escrito todo eso? En primer lugar, tenemos que comprender justamente estos pasajes. Fíjense, tenemos aquí Jeremías capítulo 31 y el verso 31 al 33. Jeremías capítulo 31,
verso 31 al 33. Voy a leerlos. Esto es vital. Fíjense bien, esto es, ¿cómo decirlo? Estoy haciendo esto porque es elemental para conocer cómo se formó la Biblia y por qué, ¿verdad? Como les dije, el Eterno nos permite y pues la próxima semana sí comenzamos, ¿verdad? Ya una vez tenemos el libro formado, cómo es que llegó a nuestros días, que ese es el objetivo de todo lo que es ese estudio, conocer de ese libro sagrado que llamamos la Biblia, donde encontramos al Dios de la Biblia, donde encontramos al Dios de Israel, el Elohim de Israel. Dice así Jeremías 31:31 y vamos a leer al 33. Dice así: He aquí vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice el Eterno, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Daré mi ley, Torah, en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Este pasaje es importantísimo. Fíjense bien, estos pasajes son importantísimos porque anuncian, oiga bien, dentro del Tanakh, dentro de lo que se le llama Antiguo Testamento, anuncian el nuevo pacto. Es decir, anuncian el nuevo pacto. ¿Y de qué trata el nuevo pacto? Bueno, esto cuando una persona tiene en sus manos una Biblia y comienza a leer que dice por ahí Nuevo Testamento, justamente de ahí en adelante se va a encontrar con el libro de Mateo, y lo que va a encontrar ahí, o lo que debe de encontrar ahí, que ya los profetas están diciendo, es justamente, está encontrando el momento en el cual el Eterno está cumpliendo la promesa de establecer un nuevo pacto. Es decir, que todo lo que dice desde Mateo hasta Apocalipsis nos habla del nuevo pacto, así como lo oye. Todo lo que habla, tanto las cosas más elevadas como los pormenores, todos son, es decir, el nuevo pacto. Todo es del nuevo pacto. Por esta razón, fíjense bien, es importante que comprendamos estos pasajes donde dice que justamente el nuevo pacto sería con la casa de Israel y con la casa de Judá. Importantísimo esto. El nuevo pacto se le prometió a la casa de Israel y la casa de Judá, y ya lo hemos dicho en muchos estudios que estas dos naciones que se ven acá las encontramos en Ezequiel 37, en los huesos secos, en los dos palos del Ezequiel 37, 16, 15 en adelante, y justamente pues nos hablan acerca de cómo Israel se dividió en dos. Israel se dividió en dos en los tiempos del rey Salomón, ¿verdad? Con el tiempo uno de los reinos, la casa de Israel, fue prácticamente, ambos reinos fueron, por decirlo así, expulsados de la tierra, pero solamente el reino de Judá o la casa de Judá volvió a casa. El reino de Israel o las 10 tribus de Israel hasta el día de hoy no han vuelto como se debería. De hecho, es una de las profecías que todavía no se cumplen al 100%. Entonces, y de hecho pues los pasajes continúan diciendo de que no va a ser un pacto como el pacto que dice ahí que hizo con nuestros padres, sino que dice que en este pacto que él hará con nosotros, fíjense bien, dice que justamente trata de, dice aquí, cuando dice después de aquellos días, dice el Eterno, daré mi ley, es decir, daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando esto pase? Entonces ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Elohim, su Dios. ¿Cuándo? Cuando Él ponga su Torah. ¿A dónde? En nuestra mente. ¿Y a dónde más? Y en nuestro corazón. De esto trata el Nuevo Testamento. Así. De esto trata. De esto trata. ¿Verdad? La venida del Mesías es para venir a establecer un nuevo pacto con Israel. El primer pacto fue hecho a través del mediador Moisés
con Israel cuando estaba unido. Aquí tenemos al nuevo pacto, que es justamente hecho con el Israel pero dividido, y justamente pues quien vino a hacerlo en este caso es Yeshua, ¿verdad? Y tiene el objetivo, el nuevo pacto, de por decirlo así, restaurar a la casa de Israel para luego unirlo con la casa de Judá. Así, ese es toda la, vamos a decir, el objetivo del nuevo pacto: revivir, dar vida a los huesos secos de Ezequiel 37, que son la casa de Israel, y luego unirlos con el pueblo judío al final de los tiempos. Todo esto, fíjense bien, y de todo esto es lo que nos habla el nuevo pacto, el Nuevo Testamento: la llegada del Mesías, el sufrimiento del Mesías, la muerte del Mesías, la resurrección del Mesías. Bueno, las buenas nuevas, lo que él dejó, su espíritu. Wow. Por eso es que voy a dar otros pasajes acá. Ezequiel 36, 25, dice así. Ezequiel capítulo 36, verso 25 al verso 27. Vamos a leerlo. Dice así, Ezequiel 36, 25 y 27. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Oiga, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Fíjense qué maravilloso esto, porque eso es parte de lo que aquí Ezequiel está hablando, de que Dios, de que el Eterno va a hacer cuando el Mesías venga a establecer el nuevo pacto, ¿verdad? Y dice acá que lo que el Eterno va a hacer es darnos un corazón nuevo. Oiga bien, darnos un corazón nuevo. ¿Y qué más? Y poner su espíritu nuevo en nosotros. Quitarnos el corazón de piedra, ese corazón duro, ese corazón que se niega a creerle a la Torá y a sus mandamientos, ese corazón que no quiere hacer la voluntad del Eterno, sino que queremos hacer nuestra propia voluntad, ese corazón que quiere depender de las cosas materiales y no de las cosas de arriba. Ese corazón es el que el Eterno quiere quitar. Que aprendamos a depender de Él, no de un trabajo, no del dinero, no de nada aquí en la tierra, sino de Él. De Él dependemos, y esto lo venimos viendo a través de cuántas historias en la Biblia. Hemos hablado de tantas historias en la Biblia donde las victorias de Israel, por ejemplo, las victorias cuando Israel iba a pelear, no dependían de las fuerzas, no dependía de cuántos eran, si eran bastantes, si eran poquitos. De hecho, el Eterno, pues por ahí aparece un pasaje donde incitó a David a censar al pueblo. Bueno, de hecho, pues hay dos pasajes que hablan al respecto, ¿no? Uno dice que fue el Eterno, otro dice que fue Hasatán. Eso lo tenemos en el tema de quién es Hasatán. Eso, les digo, es importante, aunque parece una cosa de no hablemos de eso, pero sí, también lo tenemos en el canal, ¿verdad? Porque censó al pueblo, porque censó cuántos guerreros tenía. No le agradó al Eterno que él contara cuántos hombres sacaban espada. ¿Por qué? Porque el Eterno no le agrada que nosotros pongamos nuestra confianza en nuestras fuerzas, sino a Él le agrada que pongamos nuestra confianza en Él. Por eso es que tenemos historias como la de Gedeón, que con 300 hombres derrotó una cantidad enorme de personas, de guerreros, y más historias en la Biblia así. Entonces, ¿qué nos dice el nuevo pacto? Que nos va a quitar ese corazón duro, ese corazón que quiere hacer lo que quiere, ese corazón que quiere servirle a Dios, al Eterno, pero a mi manera, a nuestra manera. Y no se trata de vivir a nuestra manera, sino que es vivir conforme a lo que Él dice. Es decir, obediencia quiero y no sacrificio. Eso está escrito en la palabra de Dios. Y os daré un corazón de carne. Y verso 27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Fíjense bien, vean qué bonito esto. Dice acá
y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Fíjense bien, eso se cumplió en Pentecostés, en Shavuot, en Hechos 2. Y luego dice que esto ya con nosotros, con el espíritu del Mesías, ahora pues como parte de los frutos del espíritu, que el primero es el amor, ahora pues venimos y ahora somos obedientes. Guardamos sus mandamientos, guardamos sus preceptos y los ponemos en práctica, los ponemos por obra. Eso es lo que nos está diciendo, que es el objetivo, fíjense bien, de un nuevo pacto, que lo tenemos trazado en el documento que se llama hoy Nuevo Testamento. Vamos a continuar. Tenemos acá a Pablo. De hecho, si no me equivoco, está Pablo frente a Agripa. Y estas palabras de Pablo, después de que había sido, casi lo matan, de verdad, había sufrido muchas veces, lo habían metido preso ya en otras oportunidades. De hecho, pues sabemos de que escribió 4 cartas desde la cárcel. Y aquí está ya, pues es decir, está pronto Pablo ya a morir. Ya poco le falta. Pero él, fíjense bien, todo lo que había pasado, todo lo que había sufrido. De hecho, el que se le llama el apóstol a los gentiles, fíjense bien, y vean ustedes cuál era, es decir, cuál era en realidad, qué es lo que tenía Pablo en mente cuando andaba anunciando el evangelio en medio de los gentiles. Vean ustedes, dice así, Hechos 26:6, dice: y ahora, por la esperanza de la promesa que el Eterno hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Oiga bien, por la esperanza de la promesa, que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Y luego dice promesa, es decir, la esperanza de Pablo es que Dios cumpla la promesa. Fíjense bien, esa es la esperanza. Y esa promesa dice aquí, cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Por eso estoy sirviendo yo, dice Pablo, constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, ¿verdad? Porque los judíos le acusaban de haber metido gentiles al templo, ¿verdad? Es decir, ese celo que había no en todos, ¿verdad? Sino en un grupo de judíos, no podemos generalizar nunca, ¿verdad? Y esa era la razón, ¿verdad? Porque Pablo anunciaba el evangelio en medio de las naciones gentiles. ¿Por qué en medio de las naciones gentiles? Porque ahí se encontraban las tribus de Israel. Ahí se encontraban las tribus de Israel. Ahí se encontraba Efraín, las 10 tribus de Israel. Pablo conocía perfectamente la Biblia. Por eso es que les digo que cuando hablamos del Nuevo Testamento, lo que tenemos que esperar encontrar ahí es justamente el cumplimiento de lo que la promesa del nuevo pacto dice que va a pasar. Por eso tocamos los pasajes anteriores. Es decir, ¿y qué es lo que pasó con el reino del norte? ¿Qué pasó con la casa de Israel? Ellos guardaban la Torá, pero al ser divididos, después ellos se hicieron idólatras. Pecaron con 2 becerros de oro que levantó Jeroboam, y fueron expulsados de la tierra y se mezclaron en medio de todas las naciones, perdiendo su identidad. Pero todo esto ya era una profecía que así debía de pasar. Venido el tiempo del cumplimiento, el Mesías nace, ¿verdad? Y viene con el objetivo de alcanzar a su pueblo. Ahora, Israel está en medio de todas las naciones. El pueblo, la casa de Judá, pues está en medio del pueblo judío, y la casa de Israel está en medio de las naciones gentiles. Fíjense cómo es el plan de Dios de misterioso y de maravilloso. Entonces, justamente el apóstol Pablo, al enviar las cartas a las diferentes comunidades, y todo lo que es, no solo las cartas de Pablo, la carta de Santiago y las diferentes cartas y el Apocalipsis y todo, es justamente parte del nuevo pacto, es decir, de cómo el Mesías de hecho el Mesías antes de morir reunió a sus discípulos. De hecho tenía muchos discípulos, pero solamente reunió 12. ¿Por qué 12? Porque cada uno representaba a una tribu de Israel. Por eso es que una de las copas, fíjense bien, él viene y toma una copa y dice: he aquí la copa del nuevo pacto, la copa del nuevo pacto, en la cual pues mi sangre es derramada por muchos para remisión de pecados.
Entonces, por eso estamos hablando acá de qué es el nuevo pacto, con quién es el nuevo pacto y de qué trata el nuevo pacto. Al final, justamente el reino del norte se pierde, pero que todos los profetas comienzan a hablar de que de que Israel va a volver, que Israel va a ser reedificado. Ahí tenemos los pasajes de Jeremías 31 completo, otra vez será reedificada la Virgen de Israel. Tenemos todo el libro de Oseas, que habla cómo Oseas se casa con una mujer fornicaria y adúltera y tiene hijos de fornicación. Y hay partes donde dice, no, ella no es mi mujer, ella no es mi esposa, ni yo soy su marido. Pero luego dice, no, ella, en el lugar en que se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Esos son los últimos pasajes del capítulo 1. Se les quitó el Shabbat, se les quitó las fiestas, se les quitó, y no es que se les quitó, sino que lo perdimos por nuestra incredulidad, por la dureza del corazón. Los principios de los meses, Brit Milá, la circuncisión, todo lo que es la Torá, prácticamente la perdimos. Pero ahora pues el Eterno está hablando de un nuevo pacto, donde hay una nueva oportunidad, donde podemos alcanzar perdón y remisión de pecados y poder volver a Él y amarlo con todo el corazón y poner en práctica sus mandamientos. De eso trata el nuevo pacto. Vamos a continuar acá. Hebreos capítulo 8, verso 8. Dice así del 8 en adelante, del 8 al 10. Hebreos 8, 8 al 10. Dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Eterno, en el que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Eterno. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Hebreos capítulo 8 nos está no solamente hablando, sino que está citando y escribiendo lo que dice Jeremías capítulo 31, verso 31 al 33. Aquí en Hebreos 8 habla del nuevo pacto, del sacerdocio de Melquisedec, que es el Mesías, ¿verdad? Y está hablando de justamente que el Mesías viene a establecer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, y justamente lo mismo dice, ¿verdad? Que el objetivo es quitar los corazones de piedra. ¿Para qué? Para poner corazones de carne y luego escribir sus leyes, sus mandamientos en la mente y en el corazón de su pueblo. ¿Para qué? Para ser su pueblo y que Él sea nuestro Elohim, nuestro Dios, nuestro Padre. Bien, vamos a ver otro. Como resumen, fíjense bien, tenemos acá como resumen el llamado hoy por muchos como Nuevo Testamento. No es, antes voy a decir lo que no es para luego decir acá lo que es. No es, voy a quitar aquí. El Nuevo Testamento no es vamos a decir un documento que tiene como propósito que lo que se le llama Antiguo Testamento quede anulado. No es, para nada. El Nuevo Testamento no es un documento en el cual el Mesías viene a quitar la ley de Dios. No es eso. El Nuevo Testamento no es un libro antisemita tampoco, o sea, que hable en contra del pueblo judío, porque muchos han tomado inclusive pasajes del Nuevo Testamento para decir que el pueblo judío ya no es el pueblo, sino que ahora es la iglesia. Nada que ver con eso. Ahora, ¿qué es el Nuevo Testamento? ¿Qué es el nuevo pacto? ¿Qué es el nuevo? Vamos a ver, aquí hoy sí voy a leer esto, ya para finalizar, como un resumen. El llamado hoy por muchos como Nuevo Testamento es el cumplimiento, oiga bien, de la promesa que Dios, que Elohim hizo a nuestros padres. Es donde nos cuenta
la venida del Mesías a renovar el pacto en que nuestros padres fallaron, no el eterno. Yeshua vendría, enseñaría y viviría de acuerdo a la Torá, conocida como la ley de Dios. Luego sufriría el castigo de nuestra paz. Es decir, esto es lo que dice Isaías 53, siendo varón de dolores, experimentado en quebranto. Es decir, el Mesías pagaría el precio para podernos comprar con su sangre, porque prácticamente estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos ajenos a los pactos, como dice Efesios capítulo 2, sin esperanza y sin Elohim en el mundo, sin Dios en el mundo. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, como podemos ver acá, el Mesías vendría, y cuando nosotros leemos Isaías 53 en su contexto, vamos a darnos cuenta de que Isaías dice que el Mesías sufrió por nuestro pueblo. Así dice. Entonces, decir quién es el pueblo de Isaías: Israel. Por eso es que es importante que entendamos temas como las dos casas de Israel, y que también lo hemos llamado de otras formas. Es importante. De no entender eso, no se entiende lo que es el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Sigue diciendo acá, dice: renovaría el pacto en su sangre, ¿verdad?, con sus 12 discípulos. Es lo que mencionábamos hace poco, que ahí estaban los 12 discípulos cuando él levanta la copa del nuevo pacto. Luego sufriría, moriría, ¿verdad? Y al morir nos abrió una puerta, la puerta de acceso, ¿verdad? Eso lo dice Colosenses 2:13, nos habla de ello, de que el Mesías en la cruz, cuando él murió en el madero, justamente nos hizo libres, nos libertó. Es decir, nos expuso a los demonios, dice ahí, los expuso públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, y nos despojó. Es decir, nos despojó a nosotros de ellos, porque éramos esclavos. Ahora ya no, ahora somos de él, nos compró, y ahí es donde nos abre el camino para el tercer día resucitar y vencer la muerte. Luego vendría su espíritu a nosotros. Eso pasó en Hechos 2, lo que se le llama Pentecostés, en hebreo 50. Eso significa Pentecostés 50, porque se cuentan 50 días después de la fiesta de las primicias, que prácticamente es en el tiempo de la temporada de Pésago, de la Pascua. Y luego vendría el Espíritu para revivirnos, es decir, para darnos vida. En otras palabras, para levantar a los huesos secos de en medio de las naciones. Y luego colocar, ¿qué?, dentro de nosotros un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón sensible a su palabra, un corazón obediente, un corazón que podamos decir: Hiniani, Hiniani, Hiniani es heme aquí, aquí estoy. Que aprendamos, como dije anteriormente, a confiar en él, así como cuando Israel salió de Egipto, que no lo llevó el Eterno a un lugar donde había de todo, sino pues ¿qué había en el desierto? Nada. Pero a pesar de que no había nada, no les faltó nada. Lo mismo también para cada uno de nosotros. Él quiere enseñarnos a confiar en él, a caminar sobre las aguas. Que sepamos de que dependemos totalmente de él. Nada pasa sin que él lo permite. Y todo lo que él nos pide es que le entreguemos el corazón, ese corazón viejo. Eso es lo que dice la palabra. Dame, hijo mío, tu corazón para que miren tus ojos, no por tus caminos, porque si nosotros vemos por nuestros caminos, entonces allí fracasamos.
para que mires por mis caminos, dice la palabra. ¿Por qué? Porque el hombre dice a lo bueno malo y a lo malo bueno, y se va por otros caminos, que no es la verdad. Luego dice acá, para ser un pueblo obediente a sus mandamientos, y así nosotros seríamos su pueblo y él sería nuestro Elohim. De hecho, pues todo esto todavía falta todavía para que esto se cumpla. ¿Por qué? Porque falta que muchos que hoy por hoy pues no conocen las escrituras, no conocen al Mesías como debería de ser, lo conozcan. Y ese pues, de hecho, estamos hablando de ese tema pues los días, estamos estudiando Apocalipsis y estuvimos estudiando hace poco también sobre la angustia de Jacob, cosa que se va a dar, un evento que muy pronto se va a dar, no sabemos cuándo, pero tenemos que estar preparados. Por lo tanto, hemos venido hablando acerca de lo que es la razón del Nuevo Testamento, la razón de escribirse esas cartas, esos llamados evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, esos textos como el Apocalipsis, esos textos como las cartas de Pablo, Santiago, Juan, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, todo lo que es el Nuevo Testamento hoy en día, es justamente allí tendríamos que encontrar lo que el Eterno prometió que sucedería. Y todo eso lo encontramos a lo largo de tanto de la misma Torá, de hecho de Deuteronomio, las últimas palabras de Moisés hablaron mucho sobre estos tiempos, como a lo largo también de todos los profetas. Los profetas hablaron de el castigo para Israel como la restauración de Israel. Y ahí van las naciones también. Ahí van las naciones. Que al final el Eterno las haría un solo pueblo con la nación de Israel. Entonces, esta era, digamos, como esta segunda parte que teníamos, ¿verdad? Donde pues quería, como dijimos la otra vez en la primera parte, que para estos escritores judíos de lo que se le llama Nuevo Testamento, la Biblia de ellos no era como la tenemos hoy. La Biblia de ellos solamente poseía el Tanakh, es decir, lo que hoy se le llama Antiguo Testamento. Esa era su Biblia, no más. Y cuando ellos escribieron, jamás podían escribir en contra de lo que ellos amaban, su Biblia, nunca. Sin embargo, hoy en día, lamentablemente muchos al leer el Nuevo Testamento creen de que ahí está hablando, decir cosas en contra de lo que dice algún mandamiento que está dentro de las mismas escrituras, cuando no es así. Entonces, vamos a finalizar hasta acá, o vamos a llegar hasta acá, y con la ayuda del Eterno, pues la próxima semana sí vamos ya a entrar con lo que es, pues, cuando se forma ya la Biblia y se establece lo que hoy conocemos como Biblia. A pesar de que al principio hubieron, vamos a decir, dos canon, ¿verdad? Vamos a hablar de ello, porque hay una diferencia, como dije anteriormente, con lo que es un canon que se le llamó el canon, así aparece, digamos, con la referencia, el canon palestino, así, aunque realmente les digo, no es como muy, el nombre no es como muy correcto, porque es una referencia a los filisteos, pero así se le llama, ¿verdad? El canon, así aparece como el canon palestino, a lo que es, digamos, lo que se le llama hoy en día, pues, Antiguo Testamento, y que contiene, pues, los libros que tenemos hoy también en la Biblia, solamente que antes eran 24 y luego 39, y el otro que es el canon alejandrino, que comenzó primero con los 5 libros de la Torá, traduciéndose al griego, pero en unos cuantos años, pues, más libros fueron agregados, ¿verdad? Y pues esos libros vienen a conformar luego la Septuaginta, y ahí es donde hay también una diferencia, pues, de otros libros que luego vamos a mencionar. Así que vamos a llegar hasta acá, ¿verdad? Y bueno, que
Que el Eterno les bendiga a todos grandemente. Vamos a hacer una oración. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Gracias le damos, Padre, por la vida. Gracias por su misericordia y bondad. Gracias por todo, Padre. Gracias por darnos la revelación de su Hijo. Y gracias por el conocimiento de su palabra. No hay más que agradecimiento en nuestro corazón por todo lo bueno que es con nosotros, y porque no nos paga conforme a lo que somos, sino que su misericordia para con nuestras vidas es hasta los cielos. Gracias por todo, Abba. Bendice a aquellos hermanos que han estado conectados. Los que no han podido, Padre, también bendíceles por alguna circunstancia, y que este estudio pueda ser de bendición también para muchos. Bendito y exaltado sea su nombre, Abba, y bendito el nombre de Yeshua. En su nombre. En el nombre de Yeshua elevamos nuestra oración y decimos amén y amén. Bien, mis amados hermanos, una vez más pues les doy las gracias, ¿verdad?, por estar, vamos a decir, estar conmigo, ¿verdad?, en vivo. Sé que no es fácil pues apartar el tiempo, pero bendito el Eterno, pues que les da el querer, ¿verdad? El querer como el hacer, así es. A todos aquellos que pueden, ¿no? Porque sé que hay hermanos que de verdad no pueden, pero a los que han podido y hacen el esfuerzo, pues de verdad que el Eterno les bendiga y les guarde, y les agradezco siempre por apoyarme en estas transmisiones en vivo. Así que con la ayuda del Eterno, si Él nos da la vida, pues vamos a continuar el día miércoles. El día miércoles, ¿verdad? De hecho, el día miércoles va a ser a las 4 de la tarde, y el día jueves iba a ser a las 5 de la tarde, pero de ya les anuncio. Tenemos una salida a ir a enseñar a un lugar ahí. Así que, bueno, que el Eterno les bendiga, mis amados hermanos, y me despido como siempre. Shalom, Ubrahot, paz y bendición.